El teléfono sonó justo cuando Álvaro Campos terminaba una jornada maratoniana en el hospital. Su cuerpo pedía silencio, pero en la pantalla apareció el nombre que siempre traía ruido. Tía Carlota. Contestó con resignación. Alvarito, cariño, tu abuela cumple 90. Vamos a celebrarlo en Javea, toda la familia. No me digas que no vas a venir. Álvaro intentó ganar tiempo, pero ella no respiró. Y otra cosa, ¿reservamos habitación para ti solo o para dos? El corazón se le encogió. Lo mismo de siempre. Tía, no tengo pareja. Pues búscala, hijo, que tu abuela quiere verte feliz. No importa si es chico o chica, pero que haya alguien. No puedes llegar solo otra vez. La llamada duró 10 minutos, suficientes para que Álvaro sintiera un nudo en el estómago. Amaba a su familia, pero la presión constante le resultaba insoportable. Cerró los ojos. 2 semanas. Tenía 2 semanas para inventarse una vida. A sus 33 años, era un cardiólogo reconocido en Valencia, ordenado hasta la manía. Controlaba cada minuto del día, menos su soledad. No era miedo al amor, era falta de espacio. Entre guardias y consultas, no había hueco para nada que no pudiera programarse. Pero su abuela Carmen era sagrada. Y no presentarse con alguien sería otro drama familiar. Pensó en excusas médicas, viajes, conferencias. Nada cuadraba. Necesitaba una solución, y la necesitaba ya. Al día siguiente, fue al gimnasio del puerto, su única rutina no médica. Allí trabajaba Raúl Medina, su entrenador personal, un tipo con energía de tormenta de verano, canario, risueño, directo. Álvaro admiraba su capacidad para convertir el esfuerzo en algo casi divertido. Esa mañana Raúl lo recibió con su habitual entusiasmo. «Hoy toca piernas, doctor. Nada de escaparte antes». Álvaro obedeció, sudando más por la tensión mental que por el esfuerzo. Cuando Raúl lo ayudó con las pesas, sus manos quedaron cerca, demasiado cerca. Álvaro sintió un temblor extraño, un impulso que no supo nombrar. Se concentró en el ritmo de la respiración para disimular. Tras la sesión, se sentaron a tomar un batido. Raúl hablaba de un nuevo cliente que fingía lesiones para ligar. Álvaro lo escuchaba, y sin pensarlo demasiado, soltó. «Raúl, necesito pedirte un favor raro». Raúl arqueó una ceja. «Eso suena interesante». Álvaro respiró hondo. «Tengo una reunión familiar importante, y mi tía espera que lleve pareja. No tengo tiempo ni ganas de explicar otra vez por qué estoy solo. Así que quería saber si aceptarías acompañarme fingiendo ser mi novio». Raúl se quedó en silencio. Luego sonrió con incredulidad. «¿Me estás diciendo que te alquile mi encanto por un fin de semana?» Álvaro sintió el calor subirle a la cara. «Sé que suena absurdo. Te pagaré. Solo necesito sobrevivir a eso». Raúl lo miró un instante largo. Luego se echó a reír. Una risa limpia, contagiosa. «Madre mía, doctor, nunca pensé que me propondrían algo así. Pero me caes bien. No hace falta que me pagues tanto. Aunque, aviso, las familias pueden ser más duras que el CrossFit». Álvaro lo miró sorprendido. «¿Entonces aceptas?» «Claro, me vendrá bien cambiar de rutina». El alivio de Álvaro fue inmediato, aunque debajo se mezclaba con una inquietud nueva. No solo iba a mentirle a toda su familia, iba a pasar un fin de semana entero fingiendo estar enamorado de alguien que le provocaba un vértigo incómodo. Quedaron en verse al día siguiente para ensayar su historia. Álvaro llegó puntual al café de Ruzafa con un documento de 2 páginas. Operación Abuela. Raúl lo leyó con una sonrisa burlona. «¿De verdad has hecho un dossier?» «Es importante tener coherencia», replicó Álvaro, intentando sonar profesional. «Nos conocimos en el gimnasio hace 6 meses. Tú te interesaste por mi disciplina, yo por tu energía. Nuestra primera cita fue en un restaurante peruano. Tu plato favorito es el lomo saltado. Mi apodo para ti es Rau». Raúl lo interrumpió. «¿Y el mío para ti? ¿Cuál es?»
Álvaro, simplemente. Demasiado formal. Te llamaré Al. Suena más cariñoso. Álvaro rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Mientras repasaban el guión, empezaron a hablar de verdad. Raúl contó anécdotas de su infancia en Tenerife. Álvaro confesó lo difícil que era equilibrar su carrera con su vida personal. Por un momento, olvidaron que todo era una farsa. Cuando Raúl fue a echar azúcar en su café, sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero el contacto encendió algo que ninguno esperaba. Álvaro apartó la vista, fingiendo concentrarse en sus notas. Raúl disimuló con una broma. Si actuamos así de bien, tu abuela nos va a aplaudir de pie. Álvaro intentó reír, aunque sentía el pulso acelerado. Esa noche, mientras volvía a casa, repasó mentalmente el plan. Todo parecía bajo control, como debía ser. Pero por primera vez en mucho tiempo, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Raúl cruzando la mesa, el tono suave con el que le había dicho, Al. No era parte del guión, y eso lo inquietaba más que cualquier mentira. A los pocos días, comenzaron los preparativos del viaje. Álvaro comprobó 3 veces las reservas, organizó horarios, revisó la lista de invitados. Intentaba mantener la mente ocupada, pero algo en su interior se resistía a la calma. Cuando Raúl le mandó un mensaje con un simple «¿Listo para el show, doctor?», sintió un vuelco en el pecho. No era solo el miedo a ser descubierto. Era otra cosa, más profunda, más peligrosa. El viernes por la mañana se encontraron frente al coche de Álvaro. Raúl apareció con una mochila pequeña y una sonrisa relajada. ¿Preparado para la batalla familiar? No lo llames así, murmuró Álvaro, aunque sabía que lo era. Durante el viaje hacia Javea, Raúl puso música española y empezó a cantar. Álvaro intentó concentrarse en la carretera, pero acabó riéndose. 3 horas de trayecto y ya parecía que se conocían de toda la vida. Raúl hablaba sin filtros, le hacía preguntas personales, lo pinchaba con humor. «Eres demasiado serio, Al. Si seguimos así, tu familia pensará que me tienes contratado». Álvaro tragó saliva. «Eso es lo último que necesitamos». Cuando llegaron a la casa familiar, el bullicio los envolvió antes de salir del coche. Voces, risas, el olor a comida casera. Raúl bajó primero, extendió la mano con gesto cómplice. «Vamos, que ya no hay marcha atrás». Álvaro la tomó sin pensarlo, y en ese gesto, entre el miedo y la adrenalina, comprendió que el papel que estaban a punto de interpretar podía acabar cambiándolo todo. El coche aún estaba caliente cuando la puerta principal se abrió y una avalancha de ruido los alcanzó. «Alvarito, mi vida», gritó su madre antes de lanzarse a sus brazos. Luego, con una rapidez quirúrgica, examinó al acompañante. «¿Y tú debes de ser Raúl?». El entrenador sonrió con esa calma suya que desarmaba a cualquiera. «Encantado, señora Campos. He oído hablar tanto de usted que casi me da miedo conocerla». Ella se rió, medio halagada, medio confundida. «Qué majo, hijo. Pasa, pasa, que tu tía Carlota está preparando la paella y ya tiene una lista de preguntas para ti». Álvaro soltó un suspiro que no se atrevió a convertir en protesta. Raúl le guiñó un ojo. «Empieza la función, Al». Dentro de la casa, el aire estaba cargado de voces superpuestas. Primos, tías, sobrinos, todos queriendo saber quién era el chico guapo que acompañaba al médico solitario. Raúl se movía como pez en el agua. Contestaba con humor, servía vino, escuchaba historias imposibles del abuelo. «¿Y cómo os conocisteis?», preguntó Carlota, ojos entrecerrados, el radar familiar en máxima potencia. Álvaro sintió un sudor frío. Raúl, sin perder el ritmo, tomó la palabra. «En el gimnasio». Él se esforzaba demasiado. Parecía que quería romperse antes que parar. Me intrigó su cabezonería. Carlota sonrió satisfecha. «Sí, ese es nuestro Álvaro». Raúl colocó una mano ligera en la espalda de su supuesto novio. «Y aquí estamos, cuidándonos mutuamente».
La frase flotó entre risas y brindis, pero a Álvaro se le aceleró el pulso. No era la frase lo que le afectaba, era la naturalidad con que la había dicho. Durante la comida, Raúl siguió acumulando puntos. Elogió la paella, ayudó a servir, bailó un trozo de rumba con una prima entusiasmada. Álvaro lo observaba desde el otro extremo de la mesa, cada vez más desconcertado. No entendía cómo aquel hombre podía integrarse tan rápido en un entorno que a él siempre le agotaba. Por primera vez, su familia no lo presionaba ni lo juzgaba. Estaban demasiado ocupados adorando a Raúl. Y eso, aunque le aliviaba, también lo removía por dentro. Se descubrió mirándolo más de lo necesario. Los gestos, la forma en que sonreía, el brillo tranquilo de sus ojos. Fingían, sí, pero había algo que ya no sonaba falso. Por la tarde, cuando todos se dispersaron entre la terraza y el jardín, Raúl lo arrastró fuera un momento, lejos del ruido. «Respira, doctor, lo estás haciendo genial». Álvaro intentó sonreír, pero la tensión lo delataba. «No sé cómo lo haces, pareces llevar años en mi familia». Raúl se encogió de hombros. «Me crié entre ruido. Si no hablas, te comen. Además, tu madre cocina como un ángel. ¿Cómo no caer bien aquí?» La risa de Álvaro fue corta, genuina. Raúl lo miró con un brillo distinto. «Te viene bien reírte, Al. Siempre estás preparado para operar, nunca para vivir». El comentario lo pilló desarmado. «No sabes nada de mi vida. No hace falta saberlo todo para ver cuando alguien está cansado de ser perfecto». La tarde fue cediendo paso al atardecer. La abuela Carmen apareció, pequeña pero firme, con un bastón en la mano. «Así que tú eres el famoso Raúl». Él se inclinó y le besó la mano. «Un honor conocerla, doña Carmen. Álvaro habla de usted como si fuera la jefa del clan». La anciana lo miró unos segundos antes de asentir. «Sabio muchacho». Luego se volvió hacia su nieto. «Cuídalo, que este tiene mirada de terremoto». Raúl soltó una carcajada, y Álvaro deseó que el suelo lo tragara. Pero la abuela sonreía, satisfecha, y eso bastó para que el corazón de Álvaro se aflojara un poco. Al caer la noche, todos se reunieron junto al jardín para la sobremesa. La música cambió a algo más lento, guitarras suaves, voces bajas. Tía Carlota, que no podía resistirse a dirigir la escena, los señaló. «A ver, pareja, a bailar, que os queremos ver enamorados». Álvaro se quedó helado. «No sé bailar», murmuró. Raúl le tomó la mano. «Yo te llevo». Su tono no admitía réplica. Lo guió hacia el centro, colocó una mano firme en su espalda y otra en su cintura. «Solo sigue mi ritmo». Álvaro intentó no pensar en las miradas alrededor, pero el contacto lo hizo olvidar todo. Raúl se movía con una naturalidad que arrastraba. Un paso, un giro, una respiración compartida. Los cuerpos se acercaron más de lo necesario. El aire se volvió denso. Álvaro levantó la vista y se encontró con los ojos de él, tranquilos, seguros, cálidos. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso escapar. La música terminó, pero ninguno se movió. Los aplausos los despertaron del trance. Raúl le susurró apenas: «Si seguimos así, tu tía va a pedirme la boda». Álvaro intentó reír, pero la voz le tembló. Esa noche, cuando subieron a la habitación que compartían, el silencio entre ellos tenía otro peso. «Has estado increíble», dijo Raúl, dejando caer su mochila. «Tú también», respondió Álvaro, sin saber dónde mirar. Raúl sonrió. «Mañana tenemos otro asalto, pero tranquilo, ya estás casi libre». «¿Libre?», repitió Álvaro, sintiendo una punzada rara. «De la farsa, del papel. No te gusta mentir, se te nota». Álvaro asintió, pero en su interior la palabra farsa ya no sonaba tan clara. Cuando Raúl se giró para prepararse, Álvaro se quedó observándolo un segundo más. No era solo agradecimiento ni atracción. Era la extraña sensación de que,
Entre tanto teatro, algo se había vuelto real. Afuera, las risas familiares seguían, ajenas a la historia silenciosa que acababa de comenzar en aquella habitación. A la mañana siguiente, el sol entró sin permiso por las persianas y el ruido del desayuno familiar subió hasta la habitación. Álvaro se vistió rápido, intentando disimular la incomodidad de haber dormido tan cerca de Raúl. Apenas habían hablado después del baile. Fingieron normalidad, pero cada gesto estaba cargado de algo nuevo. Raúl, tranquilo como siempre, se estiró con una sonrisa. «Vamos, doctor, que si llegamos tarde, tu tía nos apunta en la lista negra». Álvaro bufó, intentando sonar indiferente. «Tú te lo tomas todo a broma». «Es que si no, me ahogo», respondió Raúl, ya de pie. «Y tú deberías probarlo». En la cocina, el caos era total. Niños corriendo, tazas golpeando, olor a pan tostado y café. Raúl entró como si fuera parte del mobiliario. Saludó, sirvió zumo, ayudó a la abuela a sentarse. Álvaro lo miraba entre la admiración y el desconcierto. Nunca había visto a su familia tan relajada con alguien nuevo. Tía Carlota, siempre tan escrutadora, se rindió ante él. «Raúl, hijo, si te cansas de Álvaro, yo tengo una sobrina estupenda». Todos rieron. Álvaro fingió reír también, aunque por dentro se revolvía una mezcla de celos y miedo. Raúl le guiñó un ojo, un gesto rápido que solo él notó, y el malestar se transformó en un calor confuso. Durante el día, la familia organizó una excursión al mercado del puerto. Álvaro quería quedarse, pero Raúl insistió en acompañarlos. Caminaban entre puestos de fruta y pescado fresco, y Raúl lo arrastraba de un sitio a otro, probando todo, hablando con todos. «Relájate, Al, estás de vacaciones». «No son vacaciones, es una misión de supervivencia», replicó él, pero el tono se suavizó cuando Raúl le colocó un trozo de naranja entre los labios. «Sabes a agrio», bromeó. Álvaro le dio un leve empujón, pero la sonrisa le traicionó. Nadie los observaba, y por primera vez no parecía un juego. Más tarde, ya en la casa, los primos organizaron una partida de cartas. Raúl se unió sin dudar. Álvaro se sentó a su lado. La conversación giró en torno a ellos, inevitablemente. «¿Cómo es vivir con un médico?», preguntó alguien. Raúl respondió sin titubear. «Difícil, pero adictivo. Tiene ese modo de mirar las cosas como si todo tuviera arreglo». Álvaro se quedó helado. No esperaba que lo describiera así, y menos con esa ternura. Cuando la ronda acabó, se apartó a la terraza, necesitando aire. Raúl lo siguió al poco. «¿He dicho algo mal?» «No», contestó Álvaro, mirando al mar. «Solo que a veces olvido cómo suena cuando alguien habla bien de mí». Raúl se apoyó junto a él, hombro con hombro. «Deberías acostumbrarte». El silencio se volvió denso, pero cómodo. La brisa, el olor a sal, el roce involuntario de sus brazos. No era el tipo de cercanía que se finge. Álvaro bajó la voz. «Esto está yéndose de las manos». «¿Qué cosa?» «Todo. Mi familia, tú, yo fingiendo algo que empieza a no parecer mentira». Raúl lo miró sin esquivar. «Quizá no todo lo falso empieza vacío, Al. A veces las mentiras se parecen demasiado a la verdad». Álvaro no supo qué responder. Solo sintió que algo dentro se movía, un impulso que no quiso detener. Pero la voz de su madre los interrumpió desde el interior. «A comer». Raúl se apartó despacio, con una sonrisa leve. «Luego seguimos salvando tu reputación». Por la noche, la familia organizó una cena al aire libre junto al jardín. Farolillos, risas, música suave. Álvaro, más tranquilo, se permitió disfrutar. Raúl estaba a su lado, atento, sin invadir, como si conociera el ritmo exacto de su espacio. Cuando alguien propuso un brindis por la abuela, él levantó la copa. «Por Carmen, la que ha conseguido que incluso el doctor Campos se tome un fin de semana libre». Las risas estallaron.
Álvaro levantó la suya, cruzando la mirada con él. Y ahí estuvo. Esa chispa silenciosa que ninguno intentó disimular. Más tarde, cuando la mayoría ya se había retirado, quedaron pocos en el jardín. Raúl se acercó con 2 copas más. No vas a escapar tan fácil. Álvaro tomó la suya. Tienes una energía inagotable. Es que tú eres agotador, pero vales la pena. Se miraron, más cerca de lo prudente. Raúl, comenzó Álvaro, pero él lo interrumpió. Tranquilo, no voy a estropear tu plan. Pero tampoco pienso fingir que esto no está pasando. Su voz era baja, firme. Álvaro tragó saliva. ¿Y qué está pasando exactamente? Raúl sonrió apenas, que cada vez cuesta más recordar que esto empezó como un contrato. El aire entre ellos se tensó. Una luciérnaga pasó entre ambos, y el momento se volvió irrealmente íntimo. Raúl alargó la mano, rozando el dorso de la suya. Un toque mínimo, suficiente para encender otra vez ese temblor que Álvaro intentaba negar. «Buenas noches, doctor», susurró antes de apartarse. Álvaro lo vio marcharse hacia la casa, la luz del porche recortando su silueta. Se quedó solo un instante, con el corazón acelerado y una certeza incómoda. Lo que había empezado como una mentira piadosa estaba convirtiéndose en la verdad más peligrosa que había sentido en años. La mañana del sábado comenzó con una calma extraña. Álvaro despertó antes que todos y bajó al jardín, buscando silencio. El lago reflejaba el cielo claro, pero su cabeza era un torbellino. No podía dejar de pensar en lo de anoche. La mirada de Raúl, el roce de sus manos, esa frase que le había dejado flotando en el pecho. Se decía que no debía sentir nada, que todo era una actuación temporal, pero el cuerpo no atendía razones. Escuchó pasos detrás. Raúl apareció con 2 cafés y una sonrisa tranquila. «Sabía que estarías aquí. No tienes cara de dormir bien». «No dormí», admitió Álvaro, pensando en la farsa. Raúl se sentó a su lado. «Oh, en mí». Álvaro lo miró, molesto, pero no pudo negar la punzada de verdad que había en esa broma. Durante el desayuno, la familia preparaba la gran cena de esa noche. Sería el cierre del fin de semana, con invitados, brindis, discursos. Todos hablaban a la vez. Raúl ayudaba, reía, recogía platos, y Álvaro, entre los suyos, lo observaba sin poder evitarlo. No entendía cómo alguien podía entrar en su vida de forma tan natural. Cuando sus miradas se cruzaban, el aire se volvía distinto. No era deseo ciego, era algo más profundo, más peligroso. Por la tarde, mientras todos dormían la siesta, Álvaro trabajaba en su portátil en la habitación. Raúl entró sin llamar. «¿No descansas nunca?» «No puedo», respondió él sin apartar la vista. Raúl se acercó, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Sabes qué te pasa? Que te asusta estar bien». Álvaro levantó la mirada, cansado. «No necesito que me analices. Entonces bésame y deja de pensar». El silencio cayó de golpe. Raúl no se movió, solo lo miraba con esa seguridad suya que desarmaba cualquier defensa. Álvaro se levantó despacio, sin saber si huir o avanzar. «Esto no forma parte del acuerdo. Tampoco la mitad de lo que sentimos». Dio un paso y lo besó. Fue un beso contenido, tenso, pero lleno de todo lo que habían callado. Álvaro sintió cómo se le deshacía la resistencia. Lo tomó del cuello, respondiendo con una mezcla de miedo y alivio. Raúl lo sostuvo por la cintura, sin prisa, con ternura. Cuando se separaron, apenas respiraban. «No tenías derecho a hacer eso», murmuró Álvaro. «Tampoco tú a fingir que no lo querías». Antes de que pudiera responder, una voz sonó en el pasillo. «Álvaro, ¿estás ahí?» Era su madre. Saltaron como adolescentes sorprendidos. Raúl se apartó y frotó su rostro, reprimiendo una risa nerviosa. «Tranquilo, doctor. No creo que sospeche que el cardio te lo doy yo». Álvaro le lanzó una mirada furiosa, pero no pudo evitar sonreír. Esa noche,
Antes de la cena, se vistió frente al espejo, ajustando el nudo de su corbata con las manos temblorosas. Raúl entró sin hacer ruido. Llevaba una guayabera blanca impecable, el aire tranquilo de quien no tiene nada que esconder. «Ven, déjame ayudarte». Se acercó, deshaciendo el nudo con dedos firmes. La distancia entre ellos se acortó hasta ser mínima. Álvaro sintió el calor de su respiración, el roce apenas perceptible de sus manos sobre el cuello. «Mira que eres desastre para esto», murmuró Raúl. «Lo haces a propósito». «¿El qué?» «Ponerme nervioso». Raúl levantó la mirada, serio por un segundo. «Entonces estamos igual». El silencio entre ellos se llenó de algo eléctrico. Cuando terminó el nudo, no se apartó. Lo miró en el espejo. «Ya está». «Gracias. No me las des todavía. La noche apenas empieza». La cena transcurrió entre brindis, anécdotas y carcajadas. La familia, ajena a todo, los observaba con una mezcla de curiosidad y ternura. En un momento, la abuela Carmen pidió silencio para hablar. «Estoy feliz de ver a mi nieto acompañado. Por fin alguien le ha quitado esa cara de mármol». Todos rieron. Álvaro bajó la mirada, incómodo. Raúl tomó su mano bajo la mesa y la apretó, sin disimulo. «Relájate», susurró. «Hoy solo existe esto». Y durante unos minutos, Álvaro lo creyó. Después del postre, mientras ayudaban a recoger, se quedaron solos en la cocina. «Esto va a terminar mal», dijo Álvaro en voz baja. «Depende de lo que llames mal», respondió Raúl. «¿Dejar de fingir te parece tan terrible?» «Sí, si significa perder el control». «Entonces igual te conviene perderlo de una vez». La tensión entre ambos era tan palpable que cualquier palabra sobraba. Raúl dio un paso, pero antes de que pudiera acercarse más, la puerta se abrió de golpe. Era tía Carlota, con una bandeja vacía. Los miró, sospechando. «¿Interrumpo algo?» Raúl respondió con su sonrisa perfecta. «Solo estábamos hablando del postre». «Ajá», murmuró ella, sin creérselo del todo, y se fue. Cuando la puerta se cerró, Álvaro soltó el aire. «Nos van a pillar». «Ya lo han hecho, solo que tú aún no lo sabes». Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Raúl tocó suavemente la puerta del cuarto. «¿Puedo pasar?» Álvaro dudó, pero asintió. «No vengo a complicarte más, solo a decirte que, pase lo que pase mañana, no me arrepiento de nada». Álvaro lo miró, sin saber qué decir. «Buenas noches, Al». «Buenas noches, Raúl». Cuando la puerta se cerró, el doctor Campos comprendió que había cruzado un punto de no retorno. La mentira había servido de escudo, pero ya no quedaba nada que proteger. El domingo amaneció con un silencio distinto, pesado. El fin de semana casi había terminado, y Álvaro lo sentía como si el aire se hubiera espesado. Se levantó temprano, pero no bajó. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando el suelo, intentando ordenar el caos que tenía dentro. Había pasado la línea. Ya no sabía si lo que sentía por Raúl era una consecuencia de la farsa o algo que llevaba tiempo esperando sin saberlo. El sonido de unos golpes suaves en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Raúl entró con el mismo gesto sereno de siempre, pero sus ojos no mentían. «Tu madre me ha dicho que el desayuno está listo». No parecía tan feliz como ayer. Álvaro suspiró. «Seguro sospecha algo. Ojalá fuera eso lo que te preocupa». Raúl se acercó un poco más. «No me arrepiento de nada, Al, pero necesito saber si tú sí». «Me arrepiento de no haber sido claro contigo», respondió. «No quería que se me fuera de las manos. Y ahora que se te ha ido, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé». La tensión se rompió cuando escucharon la voz de su madre desde abajo. «Álvaro, tu abuela quiere veros a los dos antes de que os vayáis». Bajaron juntos, intentando mantener una normalidad frágil. La abuela Carmen los esperaba sentada en su sillón, envuelta en una manta ligera. Los observó con esa mirada que lo veía todo sin decir nada.
¿Sabes qué es lo mejor de cumplir 90? Preguntó. Que ya no me importa fingir que no entiendo las cosas. Raúl se puso tenso. Álvaro intentó hablar, pero ella levantó una mano. No me mires así, hijo. No soy tonta. He tenido ojos antes que tú. Hubo un silencio largo, incómodo. La abuela sonrió, cansada pero cálida. Si es mentira, habéis actuado mejor que muchos de los actores de televisión. Y si no lo es, pues enhorabuena. Lo importante es que te he visto feliz, Álvaro. No dejéis que nadie os convenza de lo contrario. Raúl bajó la cabeza con respeto. Álvaro se acercó y le dio un beso en la frente. Gracias, y feliz cumpleaños, y... por todo. Ella le apretó la mano. Por fin te he visto respirar. El resto del día fue un ir y venir de despedidas, fotos y risas algo forzadas. Cuando al fin subieron al coche, el silencio fue más denso que nunca. Álvaro conducía mirando la carretera, Raúl con los brazos cruzados y la mirada perdida en el paisaje. A mitad del camino, Raúl rompió el silencio. «No quiero que esto termine con el coche». Álvaro apretó el volante. «Ni yo, pero no sé si tengo sitio para algo así en mi vida». «Pues búscalo. No todos los días encuentras a alguien que te saque de tu jaula sin romperte». Álvaro sonrió apenas. «Tú siempre sabes qué decir para desarmarme. Porque te miro sin miedo. Y tú hace tiempo que no te dejas mirar». Llegaron a Valencia al atardecer. El tráfico era lento, la ciudad recuperando su ritmo. Aparcaron frente al edificio de Álvaro. Ninguno se movió. Raúl respiró hondo. «Supongo que aquí termina el contrato». Álvaro asintió, intentando sonreír. «Te debo dinero». «No quiero dinero». «¿Qué quieres entonces?» Raúl lo miró sin apartar la vista. «Tiempo, aunque sea poco». Álvaro cerró los ojos. «No sé si puedo prometerte eso». Raúl se inclinó un poco. «No te pido promesas, solo que no lo entierres antes de intentarlo». Lo besó despacio, sin prisa, sin miedo. Fue un beso distinto, libre. Cuando se separaron, Raúl abrió la puerta del coche. «Nos vemos, doctor». «Raúl». Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose por la acera. Esa noche, Álvaro llegó a su apartamento y lo encontró como siempre. Ordenado, silencioso, perfecto. Se sentó en el sofá y dejó que el silencio le pesara encima. Miró el móvil varias veces sin escribir, hasta que al final llegó un mensaje. «Raúl, he sobrevivido al fin de semana más raro de mi vida, pero creo que he conocido algo que vale la pena repetir. Álvaro». «Yo también, y esta vez, sin guión». Al día siguiente, cuando salió del hospital, vio a Raúl esperándolo apoyado en su moto, como si lo supiera desde siempre. «¿Y bien, doctor? ¿Listo para dejar de fingir?» Álvaro se acercó despacio, con una sonrisa pequeña pero real. «Esta vez, sí». Raúl le tendió un casco. «Pues súbete. Lo bueno empieza ahora». Y mientras la moto arrancaba entre el ruido del tráfico, Álvaro pensó que, por primera vez en años, no sabía hacia dónde iba. Pero por fin no le importaba. El fin de semana falso había terminado. La historia real acababa de empezar.